Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a trabajar con un dataset en el cual vamos a descargar datos en varios archivos y lo que vamos a hacer es tratar de que sea una carpeta la que nosotros utilicemos para obtener los datos para nuestro informe de Power BI. Para eso yo les propongo que entremos en una página eh, del gobierno de la nación, por ejemplo, es datos.gov.ar. Yo voy a usar esta página para obtener los datasets, básicamente. Transporte, tarjeta SUBE. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a descargar, por ejemplo, la cantidad de usuarios por día, la cantidad de usos, por ejemplo, acá tenemos usos por fecha. Ven que nosotros vamos a descargar archivos que corresponden a varios años, 2026, 2025, 23. Bien, yo por una cuestión práctica, para no demorar el video, ya los descargué, me los descargué y los tengo en una carpeta, ¿sí? Esta carpeta tiene archivos del 24, 25, 26 y los separé por usos y usuarios, ¿sí? Es simplemente para que nosotros veamos cómo está la información. Los archivos son archivos CSV que están separados por comas, que es un uso habitual que tenemos. Bueno, acá yo en usos cargué 22 y 23. Voy a sacar el 23 para dejarlo por acá. ¿Cuál es el objetivo que persigo acá? Vamos a aprender a utilizar una carpeta como repositorio de los archivos que nos van enviando desde el área operativa en que generan la información, generan los datos y luego nosotros eh, los vamos a ir trabajando, ¿sí? Los vamos a ir descargando. Lo que tenemos que tener en cuenta es siempre que tengamos estandarizados estos tipos de archivos. Es decir, tienen que ser las estructuras, tienen que ser las mismas, ¿sí? Bien. Una vez que abrí mi Power BI, voy a ir a informe en blanco, como vinimos trabajando hasta ahora, ¿sí? Y voy a obtener datos. Como no tengo la carpeta, voy a ir a más opciones para que yo pueda seleccionar que mi origen de datos se encuentra en una carpeta determinada, ¿sí? Preferentemente podemos trabajar en la nube, podemos trabajar en carpeta local. Acá tenemos desplegado la carpeta. Voy a buscar esa carpeta que, como en mi caso yo lo tengo en la nube, yo estoy trabajando en la nube, así que voy a tener esta la tenía local, ¿sí? Local, archivos, sube, usos, ¿sí? Como verán, yo seleccioné la carpeta usos, ¿sí? Voy a trabajar primero con ese dataset. Acuérdense que yo creé una carpeta y copié un solo archivo, ¿sí? Acá me lo está mostrando, me está mostrando que el archivo que yo tengo del área que origina datos es del año 22, ¿sí? Lo que voy a hacer es transformar datos. Lo primero que voy a hacer es transformar los datos, porque yo necesito saber si eso está correcto o no, lo que yo necesito. Me lo va a mostrar de esta manera. Fíjense que en la primera columna tengo el contenido. Ahí lo que tengo es las opciones para combinar archivos. En este caso solo tengo uno solo. Lo hago el ejemplo con uno porque después vamos a trabajar de otra manera. Vamos a trabajarlo, les voy a mostrar otra cosita más. Una vez que
Le hago clic en combinar, me va a mostrar el contenido en una muestra. Estos son operaciones por día. ¿Quiénes son las que hacen las operaciones? Bueno, son líneas de colectivo, pues la tarjeta sube, genera datos, ¿sí? El IoT que se maneja con la tarjeta sube va almacenando todos los datos. Listo. Yo ahí ya tengo 11 columnas, como ven en la parte inferior izquierda, 11 columnas y unas muchas filas que tengo para abajo. Bien, lo primero que tengo que controlar es como siempre, ¿sí? Son los encabezados de columna y que no haya filas en blancos o valores en nulos. Una vez que yo me voy desplazando hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, voy a encontrar con que en las barritas no están completas. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de jurisdicción hay 7 que son vacíos, ¿eh? 7 que son vacíos. Provincia, lo mismo, tenemos algunos vacíos. Yo si quiero ver cuáles son esos vacíos, podría filtrarlo provisoriamente. Acuérdense que el filtro, si yo lo utilizo y luego importo los datos a Power BI, le estoy diciendo toda esa información no la necesito. Entonces, lo voy a hacer en Power Query, pero solo para controlar, para ver de qué se trata. Bueno, como verán, es en jurisdicción, en la parte del subte, ¿sí? Tenemos tipo de transporte subte, y se ve que estos registros, que son alrededor de unos 200 tal vez, no están registrados por jurisdicción, provincia o municipio. Quiere decir que no tienen el valor, ¿no? Entonces, yo podría decir, bueno, ¿a quién le corresponden estos? ¿Sí? Entonces, vamos a volver a la anterior, ¿sí? Yo podría hacerlo de esa manera o podría eh, eliminar en pasos aplicados. Ven que en la parte derecha yo tengo el botón de deshacer, ¿eh? Entonces ahí yo vuelvo a tener o vuelvo a contar con los datos que tenía originariamente. Lo voy a dejar de esa manera porque no me incide en lo que yo voy a hacer. Cantidad es un número, ¿sí? Entero, tal cual movemos, y el resto son texto. Bien, para hacer algo más sencillo, yo lo que voy a hacer es filtrar por municipio, ¿sí? Vamos a ver si encontramos el municipio de Reconquista, si tiene sube, sí, tiene sube, ¿sí? Aparece Reconquista como municipio, lo vamos a utilizar por ahora, ¿sí? Sabemos que está en la provincia de Santa Fe, jurisdicción municipal, el transporte que tiene es colectivo, y estas son las cantidades de usuarios o de usos que se registraron, ¿sí? Acá están los nombres de las empresas, ¿sí? Está la cooperativa de trabajo choferes, bueno, la Pantera, Marea, bueno, estos son los transportes registrados. Estamos trabajando con información pública, por ende no estoy violando ningún tipo de secreto ni nada por el estilo. Así que, con lo cual, vamos a ver que tenemos información suficiente como para trabajar con un dataset. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto es por empresa la cantidad de usuarios que hay del transporte urbano de pasajeros, ¿sí? En Reconquista. Voy a darle cerrar o cargar. No necesito hacer ningún otro tipo de transformación, toda vez que siempre que yo tenga una fecha, ¿sí? Una fecha bien organizada o el origen de los datos esté bien estructurado, las modificaciones o las transformaciones que nosotros tenemos que hacer son casi muy pocas, ¿eh? Voy a cerrar y aplicar los datos. Esto puede tardar un ratito. Fíjense que lo que me va a traer van a ser, me va a traer un archivo, que es el archivo de los usos,
Y ya está, al yo haber aplicado el filtro por Reconquista, lo que me va a mostrar es, si yo voy al segundo icono en la banda izquierda, ¿sí? Acá, banda izquierda, y elijo la tabla, me va a mostrar los datos que tengo, que me muestra algunos, ¿sí? Los primeros. Fíjense que me trae solo la municipalidad de Reconquista, no tengo nada más para elegir, eh, vemos que solamente tenemos ese filtro. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos que me traje son solamente los que yo necesitaba. Podemos transformar o hacer una pequeña transformación en la parte fecha, poniéndolo como fecha corta, pero eso a los fines estéticos nada más, no nos va a hacer mucho ruido. Bueno, respecto de los usos, tenemos los usos. Acuérdense que siempre que tenemos el dataset es necesario, y en este caso que estamos trabajando, es sumamente necesario que yo haga una tabla calendario, ¿sí? Voy a agregar una tabla calendario. La tabla calendario la voy a agregar de manera automática, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que voy a ir a modelado, a agregar una tabla, ¿sí? Fíjense que si yo me quedo un segundito en este icono, me dice, permite escribir una expresión DAX para crear una tabla, lo cual es lo que estoy buscando. Se va a llamar calendario para que yo pueda identificarla y voy a apretar Enter. Y voy a apretar perdón, voy a apretar un igual, ¿sí? Para que me habilite las funciones. Yo voy a poner o voy a usar Calendar Auto, que es calendario automático, ¿sí? Si yo escribo calendar, ya me salen las dos primeras que son calendario. En calendario acuérdense que yo tengo que ponerle fecha fecha de inicio y fecha de fin, y luego en Calendar Auto yo tengo la posibilidad de cerrar directamente las comillas, los paréntesis, perdón, y esta función lo que va a hacer va a tomar del modelo de datos, es decir, de las tablas que yo tenga, que tengan formato fecha en cada una de ellas, va a tomar todos los registros y me va a armar un calendario de manera automática, con lo cual es análogo a lo que es la jerarquía de fechas que tenemos, o que el mismo sistema trabaja el, trabaja con las tablas que tienen campo fecha, ¿sí? Una vez que yo le doy Enter a la fórmula, DAX, ¿sí? Me crea la tabla calendario, ¿sí? Si ustedes se fijan, la tabla calendario tiene una columna que es Date, ¿sí? Y jerarquía de fechas, ¿sí? Lo que voy a hacer es cambiar ese nombre de date, por ejemplo, lo podría cambiar por acá con los tres puntitos y ir a cambiar, cambiar el nombre, ¿sí? Podría ponerle fecha, por ejemplo. ¿Lo podría hacer de otra manera? Sí, podría ir a la tabla, que me muestre la tabla. Me pongo acá, hago doble clic y cambio por fecha. Yo en particular le voy a poner nuevamente fecha corta para que me lo acorte. Y ya que estoy en la parte de las tablas, le voy a poner puedo hacerlo en herramientas de columna, acá, y podría irme acá al último que dice agregar una nueva columna. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, quiero poner el nombre del mes, ¿sí? Nombre del mes, nombre del día, ¿sí? Todo eso, el trimestre al que corresponde. Ya lo vimos eso un poco en la clase presencial. Voy a empezar con el nombre del día, ¿sí? Es decir, voy a poner nombre día, va a ser igual, y voy a usar format. La sintaxis de format es el valor, es decir, la columna fecha, la que yo tengo ahí al costadito, que para buscarla directamente puedo escribir fecha, por ejemplo. Fíjense que si pongo en mayúscula, como está escrito ahí, ya directamente me dice calendario y entre corchetes fecha. Ese es la tabla calendario, el campo fecha. Lo voy a elegir, voy a poner coma
y entre comillas voy a poner 4D, que quiere decir que el formato de esa columna, el dato que se encuentra en cada una de las celdas, me lo ponga con el nombre del día. Una vez que le doy Enter, ya me puso el nombre del día. Bien. Esto mismo lo voy a hacer con el año, ¿sí? Con el mes, el número de mes. Voy a ir haciéndolo bastante más rápido. Le voy a poner año. Generalmente trato de no usar la ñ, no usar acentos, por más que me lo permita. ¿Por qué? Porque en algunos casos, algunas fórmulas pueden tener algún tipo de problema. Entonces, para evitar, directamente usemos el año sin la ñ, por más que igual nosotros después podemos, todo este tipo de encabezados los podemos acomodar cuando nosotros hagamos los gráficos. Bien, vamos a agregar una de número de mes. Número de mes. El número de mes yo lo agrego, ¿por qué? Porque generalmente, como les mostré en la clase, ordena por orden alfabético los meses. Si yo le pongo el nombre del mes, le tengo que decir que me lo ordene por el número. Entonces ahí me lo pone nuevamente. Entonces, para eso yo voy a poner 2M, que pueden ser minúsculas o mayúsculas, no hay ningún problema, para que me ponga el número de mes. ¿Sí? Y luego, seguido de eso, le voy a decir el nombre de mes. Nombre del mes. Fíjense que en todos los casos uso format. ¿Sí? 4 M's para que me escriba el nombre del mes. Ahora, el tema del trimestre, fíjense, no voy a usar format, voy a usar una nueva, ya viene tabulada la fórmula, que es el trimestre, ¿sí? Quarter en inglés. Entonces, trimestre va a ser igual a, yo le voy a poner una T adelante, fíjense que yo lo que escribo es una T entre comillas dobles. Las comillas dobles quiere decir que eso es un texto. Voy a usar el símbolo de ampersand, que generalmente está arriba del 6, Shift 6, que es concatenar. ¿Concatenar con qué? Con quarter, ahí está quarter, y lo único que tengo que decirle es que use el campo fecha. Le doy Enter y me va a aparecer T1, T2, T3, T4. ¿Sí? Si yo hago para desplegar, ve que tengo los 4 trimestres que tiene el año. Bueno, lo vamos a dejar por acá, por ahora. Lo que vamos a tener que hacer, sí, ahora es relacionar nuestro campo de fecha con el campo de día de transporte en la tabla de uso, ¿sí? Yo voy a ir a relaciones. En relaciones voy a buscar el campo fecha y lo voy a llevar hasta transporte. Me dice nueva relación desde la tabla calendario a la tabla usos. Estos son los campos que están resaltados y la cardinalidad que nosotros vemos acá abajo, fíjense que está tildado, entre todas las opciones está tildada uno a varios. Lo vamos a dejar de esa manera porque es la que nosotros vamos a usar para trabajar. Directamente le damos en guardar y nos creó la relación. Fíjense que ese conector que existe entre las dos tablas, calendario y la de usos, nos dice uno a varios. ¿Sí? La flechita nos está indicando para qué lado va. Si nosotros hubiéramos tomado al revés, nos va a decir exactamente lo mismo, ¿sí? Pero bueno, diría varios a uno, pero bueno, no lo vamos a hacer de esa manera. Porque ya tenemos en nuestro día de transporte, ya tenemos la jerarquía de fechas. Bien, tenemos ya nuestra tabla calendario y nuestra tabla de usos, que son los movimientos del año 2022. ¿Sí? Vamos a hacer una tabla, vamos a agregar una tabla, ¿sí? Que lo que voy a mostrar en la tabla van a ser, vamos a hacerla lo más grande que podamos,
vamos a hacer un zoom y vamos a poner los trimestres, ¿sí? Vamos a probar primero poniendo el trimestre, ¿se acuerdan que en el calendario hicimos trimestre? Y que por trimestre me sume la cantidad de pasajeros que hay. Suma de cantidad de pasajeros, vamos a ver si lo podemos hacer un poco más de zoom, ¿eh? A la tabla, trimestre, cantidad de pasajeros, ¿sí? De los 300, bueno, podemos ponerle, vamos a ponerle el separador de unidades de 1000, ahí está, así queda más prolijo. Y me va a decir trimestre, suma de cantidad, para que nosotros veamos que nos está funcionando lo que nos está tirando, ¿sí? Es decir, por trimestre, fíjense que el segundo trimestre y el cuarto trimestre suben los montos, bueno, no tan significativamente, habría que ver cómo se está dando este, este, esta variación. Bueno, pero por lo menos nosotros ya tenemos este gráfico. Así como nosotros hicimos esta tabla, podemos hacer, por ejemplo, yo voy a apretar control C, control V, y ven que lo que hice fue copiarlo. Si yo lo tengo seleccionado al objeto visual y elijo, por ejemplo, columnas agrupadas, perdón, sí, columnas agrupadas, me va a dar la misma información, pero en un gráfico, ¿sí? Voy a tener de esa manera el gráfico. Ahora, si yo quisiera tener el total de pasajeros, estos 349.646, en una tarjeta para que me los muestre, podría hacerlo. Lo que tengo que hacer, en realidad, es usar otra fórmula. Es decir, voy a calcular, por ejemplo, le voy a decir que calcule directamente el total, es decir, que lo sume. Perfecto. Yo lo que voy a tener que hacer es ahora hacer algunas métricas, ¿eh? Voy a establecer algunas métricas para trabajar. Para trabajar métricas, como buena práctica, les recomiendo que usen una tabla de métricas o de medidas. Por eso vamos a ir a modelado, a agregar una tabla y simplemente le vamos a poner métricas o ratios en algunos casos, los que necesiten, y voy a apretar Enter, ¿sí? Bueno, acá cometí un error, le vamos a cambiar el nombre, salió una D, y cuando nosotros hacemos clic en métricas, fíjense que quedó seleccionada, podemos poner nueva medida. Nueva medida. Entonces, yo lo primero que le voy a poner es total de pasajeros. Total de pasajeros igual. Así se le va a llamar la medida. Entonces le voy a poner ¿qué quiero? Que sume las cantidades. Entonces, si yo quiero que sume, sum es la fórmula DAX que ustedes tienen en los apuntes que vamos a elegir. Y fíjense que me pide una columna nada más. Entonces, ¿cuál le voy a decir que me sume? Y unidades, voy a ir a buscar, perdón, cantidad, y le doy Enter. Y fíjense que me creo la columna. Esta la vamos a ocultar porque no nos sirve de mucho. Si yo tengo total de pasajeros y lo arrastro hasta mi lienzo, ¿sí? Automáticamente me va a poner una tarjeta que dice 350.000, que en realidad es el redondeado, ¿sí? Podemos aplicar formato a todos los objetos visuales que nosotros tengamos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo quiero que el valor del globo, ¿sí? O la etiqueta de categoría desaparece y le pongo el título, ¿sí? Total de pasajeros, ¿sí? En el periodo analizado. Ahora, una vez que lo tildo, por ejemplo, le voy a poner que el valor del globo en un tamaño de 40, ¿sí? Que las unidades no sea ninguna, ¿sí?
Vamos a ponerle después posiciones decimales 0 para evitar cualquier tipo. Igual son números enteros, generalmente esto cuando estamos trabajando. Cuando son números muy grandes, le sacamos los decimales porque no nos inciden mucho, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, a esta medida la vamos a poner con el separador de unidades de mil, así tenemos como verán, es exactamente el mismo número que yo tengo en mi objeto visual de tabla que yo creé, que podría ponerle números, tamaños más grandes a los valores, por ejemplo. Vamos a ponerle 20, o para que se vean, digamos, para que estén acorde al tamaño, ¿sí? 349, 646, 640 y 646. Ahora, ¿para qué hice esto? ¿Por qué? Porque ahora lo que va a pasar es que nosotros vamos a nuestra carpeta de usos y en nuestra carpeta de usos tenemos el año 22. Ese año 22 ahora le vamos a copiar porque nos mandaron el archivo de usos del año 23, ¿sí? Entonces yo voy a tirar a la carpeta mover a usos. Ahora la carpeta de usos tiene el mismo archivo pero dice 23 y tiene la información del año 23. Esto puede ser el mes de enero, el mes de febrero, todo lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Todo el proceso de nuevo? No, no hago todo el proceso de nuevo. Voy acá al botón que dice actualizar. En este veníamos a obtener datos. Ahora vamos a ir a actualizar. Cuando yo le dé a actualizar automáticamente va a hacer lo que yo ya hice, ¿sí? Quiere decir que la obtención y la transformación de datos, sobre todo en particular la transformación de los datos, lo hice la primera vez. Yo al dar a actualizar, me actualiza el esquema y fíjense que acá me está actualizando el 23 también. Y fíjense que me actualizó ahora los valores. Ahora lo que me está sumando es el total del 22 más el total del 23. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, en este caso, los trimestres, yo quiero cambiar esto, porque no es correcto, porque no estoy analizando a 1.000.000 de pasajeros, son años distintos o meses distintos. Por eso voy a cambiar de una tabla simple a una tabla que es una matriz. ¿Por qué? Porque lo que le voy a agregar en la matriz son las columnas de los años, ¿sí? Fíjense que acá columnas lo tenemos vacío, pero si queremos agregar de nuestra tabla calendario año, me va a agregar el año 22, que me va a volver a poner los 349.646, pero me va a agregar la columna con el año 23, ¿sí? Acá se ve medio pequeño, lo vamos a poner un poco más grande para que se vea. Vamos a poner un poquito más grande los valores. Ah, no, está bien, 20 está bien. Vamos a hacerle un poco de zoom más que nada, ¿sí? Vamos a hacerle un poco de zoom. ¿Ven? ¿Ven lo que pasó? Agregamos los años, agregamos los trimestres del año 23 ahora. Bueno, estas columnas de suma no me servirían, ¿sí? Por eso, fíjense que acá, cuando yo hago clic en formato, le puedo sacar el subtotal de columna, ¿eh? Y podría dejar el año 23 y el año 22, ¿sí? El total por columna lo dejaría porque es un indicador que tal vez a mí me resulte necesario, ¿sí? Y automáticamente, al usar la función calendar auto para crear la tabla calendario, me actualiza también las fechas. Entonces, con lo cual, fíjense que no voy a tener ningún tipo de problema respecto de lo que nosotros hacemos. Ahora, la etiqueta me sigue dando un problema, me suma todo. Entonces, acá yo lo que tengo es dos opciones. O pongo un segmentador para elegir los años y para que directamente este objeto visual se maneje